Aquí comienza ¿Qué tal Cadecida Podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Ya, vamos a dar la bienvenida entonces a todas las personas que nos están escuchando esta tarde. Estamos súper contentos, es una semana llena de amor, se siente el romanticismo como en el aire hoy día. Pero es bonito también porque da el pie para nuevas cosas. Así que estamos súper contentos, somos ¿Qué tal Cadecida Chile? Somos personas independientes que en pos de hacer cambiar un poco la historia se han reunido para cambiar la vida de todos los chilenos. Pues somos un grupo bastante variopinto, nos hemos reunido un par de veces y estamos súper contentos de estar participando. Los voy a dejar así, a ver, de izquierda a derecha a izquierda para que se presenten. Ya, Matías, fuiste el elegido. Yo soy Matías, soy papá de 2 niños. Soy ciudadano cualquiera, no completamente independiente, pero con un ideal, con unas ganas de participar, con unas ganas de participar en esta transformación social que estamos viendo ahora. Es un momento histórico y quedarse fuera no ayuda en nada, no, solo resta. Y hoy día estamos todos acá en pos de aprobar un cambio importante en nuestra historia, el cambio constitucional. Y con muchas ganas de hacer este podcast, de hacer esta conversación y de comunicar y de ayudar a la campaña que Chile decida a través de ¿Qué tal Cadecida? Para que la comunidad sepa más del proceso. Eso es lo bonito, yo creo que es un momento súper importante. Lo bonito y lo importante. Lo bonito y lo importante. ¿Quién dice eso? Yo soy Francia, también igual que Matías, soy una ciudadana independiente, soy estudiante y creo que es súper importante participar en este tipo de instancias. Este momento que estamos pasando es una respuesta a todo lo que se está dando en Chile, y quedarnos fuera para mí no era opción. Creo que es rico estar acá, es rico participar, ser parte del cambio, de la transformación, de buscar cosas buenas, buscar cosas mejores, y eso, estoy acá haciendo eso. Estamos aquí, todo aquí dijo un amigo. Don Rodrigo, por favor. Como el personaje símbolo de toda esta campaña que se ha paseado por todo Chile, de hecho. Claro, Rodrigo. no. Haciendo la competencia de Daniel Stingo. Claro, Daniel Stingo. Y como la versión fruna y de los chinos de Daniel Stingo. Bueno, yo soy Rodrigo Hernández, soy abogado, trabajo en una fundación que se llama Urbanismo Social. Llevo un rato haciendo varias conversaciones constituyentes, así le hemos llamado, como tratando de hablar sobre no solamente la importancia de la Constitución, sino que también informando y abriendo discusiones y por sobre todas las cosas demostrando que todas las personas pueden hablar de constitucional, que hay una cosa súper como paradigmática igual, y que uno tiende a creer más en un abogado porque es abogado, y en realidad esto es un proceso, si bien con muchos componentes jurídicos, es esencialmente político, y la idea es que todos sepamos que podemos participar, que podemos activarnos, que podemos ser parte de esta campaña, que como ustedes dicen no es otra cosa que historia, es hacer historia. Tenemos una gran oportunidad de dar como un quiebre al destino, y básicamente por eso estoy acá, y por eso es que estábamos acá todos como un poco como esto por el amor al arte. De hecho hablábamos antes de empezar el programa como sin ni uno haciendo todo autogestionado, y por supuesto que agradeciendo el apoyo también de todas las personas, como también en este espacio en que nos han abierto también estos micrófonos, equipamientos, implementos, y Rodolfo que nos ha ayudado también con este espacio que yo creo que es una cosa súper valiosa, que también creo que tiene que ver con la épica y con la mística del proceso, y es que lo hacemos más de corazón que desde la billetera. Eso. Claro, yo soy Luis Cancino, soy funcionario público, pertenezco al honorable organismo público de este país, pero claro, muy vilipendiado a veces, otras veces no, pero también por lo mismo, por unas ganas de un poco hacer historia frente a todas las injusticias que hemos vivido en el país. Pues no hemos callado mucho tiempo, hemos dejado como que ocupen nuestros ojos para ser violados, como decían ahí, para ser un poquito más correcto en hablar, pero yo creo que estamos haciendo las cosas súper bien, de a poco. Somos un grupo bien bueno, como dije anteriormente, y ya, pues vamos a lo que nos convoca. Tenemos hartas dudas. ¿Cómo vamos a empezar? La idea es que conversemos un poco de cómo nació todo esto. Esto nació por la gente que ni siquiera puede votar ahora, que ni siquiera puede estar, que fueron los jóvenes allá que dijeron, nos subieron el metro y empezó todo el estallido, ¿no? Bueno, yo creo que si bien los jóvenes fueron quienes partieron el estallido, entre comillas, ese estallido estaba ahí latente, era algo que estaba
ya los tremores del volcán estallido social estaban ahí. Y finalmente fueron los cabros que se atrevieron a hacer algo que yo creo que muchos pensaron, sobre todo en Santiago. A lo mejor acá en regiones no se notaba mucho eso, pero el malestar estuvo ahí. Llevamos, no sé, del 2006 empezamos con los procesos de educación, la Revolución Pingüina. El 2011 salieron el problema de recursos naturales, por cuando salió Hidroaicén, se peleó por la FP, pero siempre se estaba peleando como por separado. Y ese 18 de octubre fue algo muy extraño, y al mismo tiempo muy, ¿cómo llamarlo? Adrenalínico, en donde todas las ideas, todos los resquemores de la sociedad se juntaron y explotaron al unísono. O sea, creo que si bien les puede ser lamentable los efectos colaterales del estallido, como la quema del metro, que extrañamente en un país que tiene lleno de cámaras y que es capaz de hacer muchas cosas, todavía no, después de 117 días, todavía no encontramos quiénes fueron. Encontrar lo culpable. Rarísimo. Pero pues, si bien es lamentable aquello, creo que eso fue parte importante también de que este proceso iniciara. Yo creo que si no hubiese pasado, el proceso como tal no hubiese iniciado. Y no estaríamos en lo que estamos hoy día, que si bien no es la solución a todos los problemas y no es la última de las batallas, el cambio constitucional es uno de los pasos importantes. Y creo que si bien todos dicen aún no hemos ganado nada, no hay que soltar las calles, hemos ganado dos cosas. Hemos ganado este proceso histórico y hemos ganado un cambio social. Chile ya no es el mismo, como dicen, Chile despertó, y es porque Chile ya estamos atentos a lo que está pasando. O sea, yo creo que no se nos va a pasar ni un político, a nadie se le va a pasar lo que vota. O sea, yo creo que cuando había estar en la mesa con tus tíos y hablar de la Constitución, yo jamás hablábamos del Ranger y eso, y cosas triviales. Bueno, como abogados constitucionalistas hoy día encontraron algo que hacer, porque estudiaron toda la vida la Constitución y hoy día ahora se las van a cambiar. Así como, chuta. Eran los aburridos del curso y ahora como son como los famosos. Así. El ramo que nadie quería y ahora todos lo quieren. Sí, bueno, la Francia lo sabe también, como estudiante de Derecho, todos estudiamos Derecho ambos. Es difícil enfrentarse a una como coyuntura tan compleja, porque es súper complejo hablar de constitución y hablar de normas de repente, y de sistemas constitucionales y de sistemas jurídicos, cuando hasta hace un par de años atrás hablábamos de hecho, el mismo estallido social, partimos hablando de otras cosas, no hablamos de la constitución al principio. De hecho, esto es un relato que se va armando y se va elaborando conforme va pasando el tiempo, y por una cuestión más o menos obvia. Es obvio que todos estos elementos, a pesar de lo que dicen algunos que están en favor del rechazo, digamos, que creen que estas cosas no tienen nada que ver con la Constitución, tienen mucho que ver y están relacionadas, y probablemente es uno de los enclaves que protege más este modelo en el que vivimos y en este sistema. Entonces, evidentemente una cuestión que tiene que ver con esta coyuntura y de donde salimos, y ya pasó en el 2006, en el 2011, donde los estudiantes empezaron a hablar de algo distinto de educación incluso, y la opinión pública rápidamente los neutralizó y se decía como, pero están hablando de el cobre, están hablando de los ingresos de las personas, están hablando de la salud que se meten si están en las manifestaciones estudiantiles. Esas eran las primeras críticas que habían y que sirvieron para neutralizarlo probablemente en el 2011, pero hoy día ya esta cuestión explotó y no fue posible resistirla más, y eso explica también por qué estamos en donde estamos, además de que la mayoría de estas movilizaciones parten desde la ciudadanía menor de edad, en el fondo son personas conscientes que ejercen derechos pero que no son reconocidos por el sistema institucional. Yo creo que es súper importante, igual yo personalmente quiero mencionar y recalcar mucho como la valentía que tuvieron los y la secundaria al empezar a hacer como el principio de este estallido. Como decía el Mati, si bien yo creo que todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida habíamos pensado que esto podía pasar, lo pensamos, pero quizás nunca lo vimos como una realidad tan tangible, así como tan latente, y de repente no sé, aparecieron los secundarios y empezaron a evadir el metro, y la gente yo creo que se empezó como a alimentar como de la rabia que tenía, que había estado juntando durante tantos años, de la injusticia, de las desigualdades, de las cosas que se daban cuenta pero que en verdad quizás todavía no encontraban su lugar para expresarlo. Y de repente empezaron a quemar los metros y dijeron, ya, aquí está, esto es, y démosle para adelante, y así es como lo hemos estado haciendo durante estos meses que hemos tenido de movilización. Ha ido mutando también, como decía también Rodrigo, quizás en un principio no se hablaba de la Constitución, pero yo creo que lo más importante, lo que más se puede rescatar de esto es el cambio de conciencia que hemos tenido, ese despertar de conciencia y el darnos cuenta de que sí es importante cambiar la Constitución, pues de que sí es importante romper ciertos esquemas, sí es importante cambiar cosas que quizás no nos habíamos cuestionado en un principio. En un principio la idea solamente era manifestar la rabia, salir, gritar y
decir esto está mal, esto está muy mal. Pero ahora, ya decantando un poco más, es momento, yo creo, de generar estos espacios, de sentarnos a conversar ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para que esto siga avanzando y que sea mucho más que una revuelta, sino que sea una transformación real para el país? Bueno, y ahí es donde nace este tipo de campaña y organizaciones que no es única, que Chile decía en esta versión Talca, que es como tratar de encontrar espacios de participación y de cambio que vayan más allá de la rabia y la violencia o posible violencia a las calles. O sea, yo creo que todos participamos de las marchas, pero llega un momento en que las marchas, si bien son sonoras e importantes, pierden efecto. O sea, lo que yo destaco dentro de todo, más allá del caos que se armó durante el principio del 18 de octubre en adelante, porque lo que más se destacaba en las noticias eran, por ejemplo, las quemas, los saqueos, y era algo totalmente ajeno a lo que realmente era el objetivo del movimiento, porque, por ejemplo, en Talca, para mí fue inédito ver tanta gente marchando. Pasar por el hospital. Pasar por el fila de hospital, como claro, 6 cuadras en silencio. Y fue bonito, porque todo en silencio, porque todos conscientes de... Y después la gente se iba, llegaban los carabineros y empezaba toda la revuelta, pero de una u otra forma la gente sabe separar. Sabe quién iba a las marchas a saquear y quién iba a las marchas así como a protestar por lo que estaba pasando. Es importante también hacer mención a eso, que en regiones, los medios de comunicación tradicionales, ya que este no es un medio de comunicación tradicional, claro, por supuesto, somos un nuevo medio, se enfocaron harto en Santiago, y la verdad es que la visión y la versión santiaguina es muy diferente a la existencia de las manifestaciones locales, y probablemente así pasa en muchas otras ciudades pequeñas. Acá era muy notorio que la gente iba a la marcha, iba a manifestarse, íbamos a reunirnos en la plaza, a quedarnos ahí, y muchas veces uno se queda, a pesar de que la marcha terminó, pero te quedas a seguir manifestando, a tomarte los espacios. Claro. Y ahí es donde quedan muchas veces los problemas con la fuerza pública, pero estaba esa diferenciación, ese proceso como de quiero venir a decir, venía mucha familia, mucha gente de tercera edad. Sí, fue muy transversal, y eso fue lo bueno. Pero esa violencia de represión era lo que finalmente creo que provoca que nazcan estos movimientos que son más pasivos desde el punto de vista de aquel manifestante combativo, pero que son espacios de conversación, espacios de cambio, espacios de conciencia, más allá de simplemente ir a gritar a la calle, que es importante, insisto, pero no lo puede ser todo. Entonces, y ahí nace un movimiento muy parecido al movimiento social. Pues, o sea, que Chile decía, no es un movimiento que tenga una cabeza, una organización per se, cada espacio se organiza como quiera, y acá somos muchos los que estamos participando y repartiéndonos los espacios donde más creamos nosotros que somos de ayuda. Sí, o sea, lo que pasa es que esto aquí aparecen los mitos, el mito principal. Yo me acuerdo que, de hecho, a propósito de lo que estaban hablando, yo diría que principios de noviembre, mediados de noviembre, estaba en un programa de radio donde estaba el gobernador de Talca, Felipe Donoso. Y Felipe lo que decía era que Carabineros, esto fue justo después de una manifestación particularmente como agresiva, hubo mucho problema, mucha gente detenida, mucha gente herida. Y él decía que la acción de Carabineros había sido una reacción para defenderse de su propia integridad en el fondo, porque los manifestantes estaban muy desaforados y estaban todos locos. Y era evidente para todos los que habíamos ido a esa manifestación que había sido completamente pacífica, hasta con niños, habían guaguas, habían adultos mayores, y hasta como yo diría unos entrados 30 minutos, 40 minutos, en momentos donde aparecen las primeras lacrimógenas y queda la escoba. Sí, hicimos la pregunta, como la tiré como por Instagram, una cuestión de historias, como alguien quiere responderle al gobernador a ver si es que es verdad o no es verdad, y se llenó de gente, y no gente como que tú digas, como nosotros siempre en redes sociales tenemos amigos que son muy políticamente activos, como opinan siempre. Comentaba gente que no era políticamente activa, era gente que había estado en la manifestación, pero que no necesariamente son los que siempre están opinando. Y eso era súper interesante, porque en el fondo era demostrarle al sujeto político, que era el gobernador, que en realidad el problema no estaba del lado de quienes estábamos manifestando, ¿no? Todos queríamos estar en la calle y en las plazas sin hacerle ningún daño a ninguna persona. Estábamos simplemente manifestando un descontento, y en el fondo la respuesta de Carabineros, que es una respuesta ordenada por supuesto, pasa a ser como una respuesta de control de la manifestación, no era un control de un delito, ¿sí? Entonces es importante e interesante cómo esa clase de relato se va instalando, sobre todo de quienes están en desacuerdo con las manifestaciones. De hecho, hoy día es como, bueno, va a pasar lo mismo en marzo con el coronavirus ahora, como claro, no hay que juntarse afuera porque se van a enfermar. Sí, o sea, todos creen que va a llegar el coronavirus en marzo. Claro. Justo en marzo. Justo en marzo. Sí. Acordémonos que salió la subsecretaria de Salud diciendo que podrían suspenderse las clases hasta un año. No, incluso hoy día leí que hasta el Festival de Viña.
Sí, se po, puede suspender imagínate. si llega el coronavirus. Así Imagínate. que, no, me suspenden el festival y ahí estamos hablando de otra cosa. Bueno, pero es un tema importante. Y yo creo que ahí sale esto de ver cómo nos podemos ir aglutinando, porque la manifestación social tiene esa cosa que es muy bonita, pero que también es compleja, como cómo le damos cuerpo a o peticiones o organizaciones que logren como efectivamente distribuir poder para poder llegar al poder y transformarlo. Pero lo que decías tú, pues, Francia, que lo que hacían mención de la extrañeza de este movimiento que lleva ciento y tantos días versus lo que todos lo comparan a Ucrania, Sí. pero 92, pero ya tuvo un fin. Se fue el presidente. Claro. Sí. Los conceptos son distintos, las razones son diferentes, pero se fue. Y acá es como una sordera completa y es como que el 15 de noviembre yo creo que lo que hicieron fue firmar un acuerdo para decir, con esto callamos en la calle Claro. y Y limpiamos. todo tranquilo Y por y eso todo. también la SOA Van Rieselberg que con esta pataleta de que se llama Acuerdo por la Paz y la Constitución. Claro, por la paz nada. Pero es que yo creo lo que ellos esperaban era que esa paz implicara la paz en la calle. La paz de dejemos las marchas, paremos la violencia en las calles, que ellos no reconocen de su lado, pero no entendieron que la gente tiene otro concepto de paz. Claro. La paz se consigue con justicia y con justicia social. Sí, porque es muy clave eso que dicen que sin justicia no habrá paz, ¿cachai? Y yo creo que por lo mismo que mencionáis tú, Mati, es súper importante el hecho de que las marchas no cesen todavía. Si bien no pueden ser la única forma de manifestación, yo creo que es muy importante que no cesen, porque si las marchas paran, se va a entender de que, o sea, eso es lo que ellos buscaban, como dijiste bien tú, buscaban la paz en la calle, ¿cachai? Y yo creo que no es momento todavía de entregar las calles ni de entregar ningún espacio, porque pucha que nos ha costado tener cada espacio que estamos aprovechando en este momento. Este mismo espacio que nosotros estamos generando, antes no lo teníamos, ¿cachai? Entonces yo creo que es muy importante aprovecharnos de cada elemento que hemos ido adquiriendo, ¿cachai? Y ocuparlo como a nuestro favor, pues, para conseguir efectivamente lo que nosotros estamos buscando, que son las mejoras, el cambio, ¿cachai? Y una paz, pero una paz real, no una paz de que no haya marcha, sino que una paz de que las personas estén tranquilas, de que sientan que se hizo justicia y de que por fin van a poder tener la vida digna que merecen, pues, ¿cachai? Que merecemos todos. Hoy, tomando en cuenta eso un poco de la justicia social, aprovechando que está Rodrigo acá, podríamos empezar a preguntarle sobre ciertos mitos que hay al respecto de lo que está pasando, porque ya empezaron las campañas, aunque no debieran haber comenzado. Esto empieza el 26 de febrero, se supone, ya con todo, pero ya están un poco algunos en redes sociales, hay videos y todo, y tocar temas como que son bien fuertes que para la opinión pública, que alimentan un poco también el de por qué votar rechazo y el por qué votar apruebo, como por ejemplo la salud, AFP, porque todos dicen no, pero si eso no tiene nada que ver con la Constitución, tiene que ver solamente con proyectos de ley, esto se resuelve judicialmente. El hecho también que conversábamos con Matías, que le tienen mucho miedo a la propiedad, que hoy me van a quitar la casa y que me van a quitar el sueldo. Entonces yo creo que podríamos aprovechar este espacio como piloto y ya como para que se queden también los amigos que nos están escuchando, amigas y amigos, declarar un poco y hablar un poco sobre esos temas para aclarar las dudas que tengan. Y así podemos dejarla como de piso para los siguientes capítulos. Así que, Sí, po. ¿con qué empezamos? Yo propongo que pasemos por la AFP, porque gran parte de todo esto fue la AFP. Bueno, yo creo que similar a la FP, parte de eso es como inicio de que, como digamos, pre-campaña, cuando recién se hizo el 15 de noviembre, esta pre-campaña de ir en contra o aprobar el cambio, oye, si no sean tontos, si todo esto que están pidiendo no está en la ley. Claro. No está en la Constitución, es una ley, basta con que la cambiemos. Y que hoy día viene asociado a la campaña de la señora Van Rieselberg, que dice, hagamos la corta, voto rechazo para reformar. Ese no propositivo, que es una pelotudez, no propositivo, no lo entiendo. Pero eso, básicamente la pregunta es, ¿qué tan real es que todas estas cosas que relacionamos con el de malestar social, salud, AFP, Claro, tiene que ver seguridad con la social, Constitución. que no están en la Constitución, son Claro. leyes? Porque es verdad que son leyes. Sí, po. No están en la Constitución. Lo que pasa es que si hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo todos, incluyendo la gente que vota por el rechazo, espero, es que la propaganda del rechazo es muy mala. Como no tiene... Amiga, o sea, no. Hay No. solo respuesta de no porque no, claro. No.
Es no porque no, es una imagen donde hay un niño al que le están diciendo que como que se está tragando, alguien le está imponiendo la nueva constitución. Solo desde la forma hay por lo menos unos 6 mitos bien identificables. La primera es que alguien te está imponiendo el nuevo cambio constitucional. De hecho, los primeros videos salen hablando como un adulto a un niño y a una niña diciéndole como te tienes que comer esto porque es obligatorio y no sé qué, como si alguien estuviese empujando a la fuerza el proceso constituyente. Para eso tenemos un plebiscito. Y el cartesterismo. Claro, exactamente. Pero primero, como para eso tenemos un plebiscito. El plebiscito es una pregunta, no es una imposición. Eso es lo primero. Lo segundo fue rechazar para reformar, como tú decías, Mati. Como queremos esto porque la idea es tratar de modificarlo a través de las leyes porque podemos modificar cosas a través de las leyes. Y hay dos cosas importantes. El reformismo en Chile no funcionó en 30 años, o sea, desde el 89 para adelante. Y sobre todo, Diego Chalper y compañía, quienes están hablando más de reformar, son justamente los que han votado sistemáticamente en contra de todas las reformas trascendentes de la historia de Chile. O sea, votaron en contra desde el divorcio, desde la ley de bases del medio ambiente. De la legitimidad de los hijos. En la legitimidad de los hijos. Y lo llevaron al Tribunal Constitucional también como un argumento para decir que la Constitución tenía que bloquear esas modificaciones legales. Entonces, o sea, ellos mismos iniciaron el proceso. Sin interés tan atrás en la historia de las elecciones, de las votaciones por leyes, están hablando de rechazar para reformar y hace 2 o 3 semanas rechazaron la reforma que ponía el agua como derecho de todos. Exactamente. Y se ganó 24-12 y gracias a estos quórum calificados se perdió. O sea, me están diciendo, vamos a reformar, pero al mismo tiempo me están diciendo, voy a bloquear todas las reformas sustantivas que hay posibles partiendo del agua. Y eso fue hace 2 semanas. Entonces, me están diciendo una cosa, pero al mismo tiempo están votando una cosa distinta. Entonces, ¿con qué clase de fiabilidad podemos creer en eso? La tercera es, no tenemos 2 años. La Jacqueline Van Rieselberghe diciendo, no tenemos 2 años. Como si la agenda social tuviese que detenerse por las agendas constitucionales. No saben caminar ni mascar chicos. O sea, exactamente, ¿cuál es el problema? De hecho, por eso la idea es que ojalá gane la convención constitucional para que no tengamos parlamentarios metidos en el trabajo constituyente, que ellos se dediquen a hacer las agendas sociales y que los constituyentes se dediquen a hacerlo. O sea, claro, tendríamos 84 diputados y senadores, porque son la mezcla, o solo diputados. Sería mitad y mitad, mixta es mitad y mitad. Pero solo diputados o diputados y senadores. Estarían fuera de su escaño para trabajar en la constituyente ganando la misma plata. Exactamente. Ojo, ganando la misma plata y no participando en las elecciones de las leyes que estén haciendo. Exactamente. Esa es la tercera. La cuarta es muy caro. Como cuesta más de 2.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos el proceso completo. No es lo que costaron los El Estadio Nacional de Chile costó 12.000 millones de pesos solo la remodelación. El Estadio de Talca costó 6.000 millones de pesos la remodelación. O sea, son agendas necesarias. Y Sebastián Piñera gastó más de 165 millones, 65 millones de pesos, 165 millones de pesos en total solamente para el primer tramo de campaña, versus Guillermo que gastó 167 millones de pesos. ¿En cuánto no pagó en las contribuciones? Por lo demás, solamente en lacrimógena gastamos casi 300 millones de pesos en todo Chile desde el estallido social. Entonces, claro, la prioridad está cambiada dependiendo cuál es mi posición convenientemente política. Y esto es de lado y lado. O sea, no estoy poniéndolo como en contra de quién sea de derecha o quién sea de izquierda. O sea, si fuese por gasto público, entonces tendríamos un problema bien importante. Hasta hace poco tiempo atrás salió el Ministerio del Interior reconociendo que las Fuerzas Armadas gastan muchísima plata en pensiones. La quinta es... no le des espacio a los políticos. Hay que ser José Antonio Kast hablándole a la Cámara, diciéndole va a elegir a los mismos de siempre, a los políticos de siempre. José Antonio Kast llega siendo diputado parlamentario desde la década de los 90. Antes, porque recuerda que él perteneció al gremialismo en la Católica. Además, pero con poder desde los 90. Entonces el gallo que es político me está diciendo que no quiere a los políticos de siempre, siendo que él es el político de siempre. O sea, como... Será una estrategia de él. Oye, pero sí, para meter la mano. Para ir por los mitos. El otro día salió un abogado, no sé quién es, porque vi 5 minutos y no pude más. Es lo mismo, los abogados son así. Pero quería hacer hincapié en que el plebiscito en sí era inconstitucional. Porque técnicamente nuestra democracia no permite mucha participación más allá que el voto. Uh-huh. Pero el plebiscito se votó como ley, ¿no? Como una reforma a la Constitución actual. Sí, exactamente. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que entender que estas cosas, todo lo que tiene que ver con la ley y lo jurídico, no es una cosa que está escrita en piedra. Justamente porque uno tiende a creer que uno tiene que tener como un temor así reverencial, como la ley es lo más importante, hay que respetar a la Constitución y las leyes. La tradición portaliana.
Exactamente, y en realidad a mí me gusta mucho un autor que nos enseña a nosotros en los primeros años de Derecho, que es Montesquieu, que hablaba justamente de la importancia de las leyes. Las leyes no son justas por ser leyes, las leyes deben ser leyes porque son justas. Y esa valoración de justicia es una valoración social que nosotros tenemos que ponderar. Nosotros tenemos que definir si es que no hace sentido o no hace sentido. Entonces, cuando hacen esta clase como esta apología, y está muy mal porque cambiar el tema de la Constitución es un atentado contra el sistema. Bueno, efectivamente, un proceso constituyente parte siendo inconstitucional, obvio, sobre todo en una Constitución como la nuestra, en donde no había posibilidad de transformarla o cambiarla por una nueva. Obviamente, si estamos buscando transformarla, botarla a la basura y cambiarla por una nueva, efectivamente es un proceso manifiestamente inconstitucional desde lo ideológico contra esta Constitución. Ahora, se salva el problema y ya no hay espacio para poder decir que es inconstitucional porque se reformó el capítulo 15 de la Constitución con el famoso acuerdo, y hoy día lo que hay es que es un mecanismo reconocido por la Constitución, que es un mecanismo curiosamente escrito como si fuera solamente para este periodo. Por eso es que esta es como una ventana que hay que aprovechar mucho en el tiempo que viene. Y yo creo que de eso depende mucho nuestro esfuerzo. Ahora, si me hacen la pregunta, que es la pregunta basal, así como uno parte de esta cuestión diciendo, en todas las conversaciones constituyentes me hacen la misma pregunta, como ¿qué pasa si es que las AFP, por ejemplo, no están en la Constitución, el agua, el litio no está en la Constitución? Claro, no están en la Constitución. Lo que está en la Constitución son los elementos que protegen el sistema en donde estamos viviendo. Que permiten o desacreditan una ley. Exactamente. Y que es el argumento con el que nos basamos. De hecho, y a veces se le olvida incluso a colegas que ya son abogados y que pasaron por primer año de universidad. En primer año de universidad nosotros nos enseñan una teoría, que es la que explica cómo funciona el sistema jurídico. El sistema jurídico es como un edificio. O sea, hay un autor mucho más bacán que se llama Hans Kelsen, que lo explica con una pirámide, pero un poco más enredado. Yo lo explico como un edificio. Los edificios son todos los sistemas normativos que existen en el mundo. Todo edificio se construye sobre un piso, sobre un suelo. Las constituciones son ese suelo, o los sistemas constitucionales son ese suelo. Cuando yo levanto el edificio sobre un espacio en donde no está la Constitución, ese edificio es como estar construyéndolo en el aire, por lo tanto se cae. Si yo quiero sacar algo que está fuera del edificio, es decir, que es un sistema distinto en una materia determinada, por ejemplo en las AFP, y quiero transformar el sistema de AFP por uno completamente distinto, solidario, sin capitalización individual, mucho más generoso con el sistema de las personas que tienen menos plata, etcétera. Seguridad social, en realidad. Quizá expresión de un sistema de seguridad social, que hoy día no lo es el sistema de AFP. Entonces, equivale a tratar de poner un piso afuera del edificio. Si yo hago eso, en el fondo, lo que ocurre en un sistema como el nuestro es lo que ha pasado históricamente, y eso es lo que me causa más curiosidad respecto de los argumentos del rechazo, que es como que se le olvidó que existe en Chile un sistema de declaración de inconstitucionalidad de las normas. Cuando yo trato de construir un sistema por fuera del edificio, lo que hace el Tribunal Constitucional o los órganos del Estado es la posibilidad de recurrir ante una acción, que es la de declaración de inconstitucionalidad, en el fondo hacer que sea evidente que no hay un piso para poder establecer ese edificio nuevo. Lo votan. Y eso ha sido históricamente. Por eso hablábamos al principio de la Ley de Bases del Medio Ambiente en el año 94. Se buscó declarar inconstitucional por lo menos 8 veces. Pasó con la declaración de legalidad o ilegalidad de los niños que nacen fuera o dentro del matrimonio. Y eso lo declararon parlamentarios que hoy día están por el rechazo. Salió después con el tema del CERNAC financiero, donde queríamos darle más atribución al CERNAC, con todas las reformas que intentamos hacer con la AFP. En el divorcio, en que se declaraba mucho la inconstitucionalidad porque era contrario al orden de la familia. Entre ellos, Andrés Alamán, que finalmente luego se divorció por la misma ley para poder casarse hoy día de nuevo, que también está por el rechazo. Entonces, todos estos argumentos son bien curiosos y por eso es que hablaba al principio de lo malo que es la campaña del rechazo, no solamente porque no tiene épica y porque son muy malos actores, pues son muy malos los actores, sino que además tiene ese problema de fondo, que no hay un argumento de peso para poder decir que estamos en contra de un cambio constitucional. O sea, yo creo que hay muchos otros argumentos que tienen que ver más que nada con cuestiones técnicas. Nos gustaría que esto quede de esta forma o quede de esta forma. Por eso es que la campaña se llama Que Chile Decida, porque tenemos la posibilidad de que cuando abramos el proceso constituyente realmente podamos elegir y definir a quiénes van a discutir estos temas, y cuando discuten estos temas, vale, ahí ponderemos qué queremos, de qué manera queremos la salud. Yo creo que es importante destacar también, como tú lo dijiste, que Chile decida. O sea, obviamente nosotros estamos acá por una cuestión de la prueba y todo, pero también que Chile decida también dice que la gente que esté a favor del rechazo obviamente lo haga, pero bajo una base de la información. O sea, no se dejen llevar. Yo siempre con mis amigos digo que hay un capítulo de Malcolm donde el hermano chico dice que los políticos que tenemos, los tenemos porque la gente es tonta. Porque se creen lo primero que les dicen. Claro.
Y eso es lo que no hay que hacer, po. Uno tiene que indagar más allá para comprender más. Pero yo creo que eso es parte también de esta inopia mental, inopia política que nos han tenido durante estos 30 años. O sea, ¿a qué voy yo con eso? Es que tenemos una ignorancia política. Como que dejamos que la política funcione. Hemos tenido un dialecto, un discurso que se nos ha incrustado, que es como, no importa, mañana tengo que trabajar igual. Es como la desesperanza. Más diablo conocido que y por Fernando conocido. Atria en una conversación lo comenta muy bien. La política es el reflejo de la esperanza. Sin esperanza no tenemos política. Básicamente porque la política es el cambio. La política es escucho a la sociedad, hago cosas para que la sociedad esté bien. Le doy esperanza, herramientas para transformar la esperanza de la sociedad en algo. Pero nuestra sociedad estaba desesperanzada. Era una sociedad triste, desesperanzada, casi al borde del suicidio. Porque mañana tengo que trabajar igual. Sí, y es totalmente, yo creo que aceptable, porque es cuestión de ver la historia política de Chile, por lo menos ya ponle del 2000 hasta acá, y te das cuenta de todos los cohechos en que están metidos, todos los fraudes que pagáis en cuota y podéis salir libre, y podéis seguir en tu escaño, podéis seguir siendo diputado, y aún así queréis votar por el rechazo, porque hay uno de ellos que quiere votar por el rechazo, pero si se aprueba, él quiere participar del proceso constituyente de hacer una constitución. Entonces obviamente es totalmente legítimo de que la gente no quiera nada con la política y que de hecho se quiera restar de estos procesos. ¿Sabéis lo que yo creo que pasa un poco? Yo creo que antes, como decía el Mati, como que la gente estaba desesperanzada, triste y todo eso. Pero la gente no se daba cuenta realmente quizás que estaba así, ¿cachai? Por ejemplo, como en el libro Un Mundo Feliz de Huxley, que la gente no se daba cuenta realmente de lo que estaba pasando porque estamos siendo bombardeados con el hecho de que, no sé, en la tele hay reality, el Festival de Viña, no sé qué otra fiesta, nos hacen creer que todo está bien y que la política está funcionando. No, tranquilo, si esta embarrada que quedó, no, si es necesaria, tiene que quedar, pero ya lo vamos a arreglar. Y la gente cree en esas cosas, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que después que te dicen eso, te tiran el capítulo de un reality o el capítulo de una novela turca. Entonces uno ya se pone a ver la novela turca y después se va a dormir y al otro día se levanta y sigue trabajando. Y es muy típica esa frase que dice el Mati, que la gente dice, no, si a lo mismo quién saca elegido, si igual mañana tengo que salir a trabajar. ¿Cachai? Y yo creo que la gente estaba muy triste y la gente estaba muy mal, pero no se daba cuenta que estaba mal, porque siempre nos hicieron creer de que estaba todo bien. Yo creo que eso lo podéis conectar un poco con el mito que me comentaste tú casi al principio, de que nadie puede hablar de la Constitución porque no la has leído o porque no conoces, Sí. que es que tiene que ver con una tecnificación de la política. Históricamente hemos tecnificado tanto la política que permitimos que los únicos que hablen sean o los operadores políticos o los asesores que son técnicos en algún aspecto, que por ejemplo hoy día hablamos de constitución, invitamos a todos lados a los abogados constitucionalistas para que nos hablen del artículo 19, inciso final, del artículo 5, y si bien están en lo cierto, porque ellos son los que tienen la ley y pueden entender cada parte del texto, finalmente es política, y política hacemos todos los días y la compra el pan. Sí, Exacto. pues. Sí, lo que pasa es que esto es como una carrera. El abogado en este contexto yo creo que cumple más bien la función del mecánico del auto. El piloto del auto tiene que ser un político, y un político no estoy hablando de alguien que tenga un cargo, estoy hablando de la persona que sabe cómo manejar cosas. Hace un par de semanas atrás me tocó estar haciendo una conversación constitucional constituyente, perdón, en la Florida, en una junta de vecinos, en donde había una persona que ganaba 73.000 pesos de pensión. Y me dijo que ganaba eso, y me dijo, pero yo en verdad no quiero meterme a hablar sobre economía o constitucional o esas cosas porque no entiendo, entonces prefiero que lo haga alguien que lo maneje mejor. Y claro, la pregunta que uno se hace de cajón es, ¿quién mejor que una persona que administra 73.000 pesos al mes y llega a fin de mes donde vive con una familia además a cuesta y lo hace cundir, que te puede hablar de economía? ¿Cachai? Como... efectivamente esa clase de pilotos necesitamos, es gente que tiene claridad sobre cómo se utiliza, porque puede parecer una cursilería, puede parecer que estoy diciendo como no, es que la gente que tiene menos plata debería estar en el espacio porque tiene menos plata. No, son personas que tienen una agudeza política, su brújula política está súper clara, porque son personas que saben dónde les aprieta el zapato, porque viven las injusticias día a día, porque a pesar de eso son funcionales dentro de un sistema. Imagínate esa misma persona teniendo un fondo de miles de millones de pesos que administrar, sería una genia. Dale más herramientas nomás para poder trabajarlo mucho mejor. Y yo creo que el proceso constituyente tiene que ver con encontrar a los pilotos adecuados, pero que los mecánicos estén a disposición de poder trabajar para poder hacer entender cómo funcionan estos procesos en cada uno de los casos en concreto. Y es por eso que todo este rollo de como
si es que está bien o está mal hablar de política y eso, yo creo que se entiende, como dice la Francia, también porque vivimos en un sistema que se acostumbró a vivir de esta manera. Como esto es como la escena de los 80, no sé si se acuerdan de Don Juan diciéndole... de Juan peleando en la mesa con la Claudia y con el otro hijo que está en la Fuerza Armada. Se volvió a popularizar todo antes. Es una escena muy bonita que a mí me hace recordar mucho también mi familia, como es una dinámica muy, muy característica de la sociedad chilena. Por eso nos gusta tanto. Es porque es emotiva, él busca proteger a su familia, pero él instala un relato del típico sujeto social que en los 80 fue agredido por el sistema dictatorial, y es como: no hables de política, la política es mala, la política es donde están los gallos cochinos, tú igual te tenés que ir a trabajar mañana, tú estás en el jamón del sándwich, por lo tanto no tienes mucho espacio para poder hacer cambios ni instrucciones. Y eso se quedó ahí. Y lo vimos de los 90 para adelante. Yo me acuerdo que hablar de política en el colegio y en el liceo era mal visto. Era como, alguien llevó un político y era como: chuta, pero ¿qué onda? Era como, esto está feo. En el gallo que se dedica a la política, en la Francia fue dirigente estudiantil, el que se dedica a la política en la UD incluso es mal visto hasta por su propia familia, como: ya, pero no estás estudiando, lo que deberías hacer es solamente estudiar. Enfócate en estudiar, por favor. Como si no pudiéramos hacerlo, ¿cachai? Sí. Yo creo que te pasó también, Sí, ¿no? todo el tiempo. Sí, todo el tiempo que me pasó. Y eso yo creo que, como continuando, como para terminar un poco lo que mencioné anteriormente, yo creo que se nos hizo creer, con todo este sistema que se ha ido armando año tras año, se nos hizo creer que nosotros no podemos participar en política, que no podemos hablar de política, que la política está reservada para ciertas personas. Y esas ciertas personas son las que siguen perpetuando esta idea. Y por lo mismo también siguen saliendo los mismos políticos de siempre, se siguen repitiendo los mismos comportamientos de siempre, y nos aleja cada día más. Cada vez que se repite ese discurso nos va alejando un poco más del tema de la política, siendo que la política, como decía el Mati, la hacemos todos los días, ¿cachai? O sea, toda nuestra forma de relacionarnos es política. Entonces... Y eso es lo lindo, un poco lo lindo de este estallido, como que vuelve a instaurar la práctica política en las plazas, el conversar con el vecino sobre política, que finalmente cuando conversan sobre si es bueno o malo que los carabineros repriman o no repriman, si es bueno o malo que ocurra o no ocurra la marcha, si es bueno o malo los chalecos amarillos fuera el jumbo, finalmente es un acto político, la conversación y la discusión, porque estamos opinando sobre una contingencia que nos afecta a todos. Entonces creo que eso es algo rescatable de estallido. Exactamente. Sí, totalmente. Oye, pero ya entrando así como en materia más concreta respecto a todo lo de estallido social, y un poco para educar un poco a la gente y dejarle cosas en clara en pos del voto del 26 de abril. ¿Podríamos hablar de temas concretos o temas puntuales que Rodrigo nos pueda ayudar un poco para aclarar que obviamente se toman dentro de los grandes temas? Por ejemplo, salud, educación, como había las pensiones también, el derecho a la propiedad que también está. Podríamos ir desarrollando un poco esos temas así como muy concretamente, sí, para aclararle a la gente de por qué están de acuerdo con eso. Yo creo que podríamos partir por un tema recurrente, que es el derecho a propiedad. Yo no sé de dónde sacaron esta idea. A mí lo leí en Facebook a una señora que me lo contesta, que soy un ignorante, porque nos van a quitar el derecho a propiedad, y si tenemos más de una casa nos van a quitar la casa, y si ganamos más de X millones de pesos nos van a quitar la plata. O sea, ese nivel de granularidad tienen respecto a la hoja en blanco. Claro. Yo creo que tienen miedo, creo que el término hoja en blanco hizo un flaco favor. Sí. O sea, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que entran en juego. Uno, que antes de eso, es el tema de Venezuela. Como hay una fijación con todos los desde los políticos hasta yo tengo amigos que han dicho como: oye, pero el susto, no nos vamos a hacer Venezuela, nos vamos a transformar en Venezuela. Gente que yo sé que ha estudiado de temas constitucionales, que han sido compañeros míos de la universidad, que son abogados hoy día, creen que nos vamos a constituir en Venezuela, pero como si un proceso constituyente fuese un sinónimo de un proceso en Venezuela, como si fuesen exactamente lo mismo. Y cuando eso no solamente no tiene nada que ver, sino que además tenemos experiencias dentro de nuestra misma región mucho más cercanas a la realidad chilena, como la colombiana, por ejemplo. En Colombia en 1991 cambiaron la constitución de una forma mucho más similar a la nuestra. De hecho, hoy día no hay nada más distinto al proceso venezolano que el proceso chileno. Porque el proceso venezolano en el año 99, que es el que todo el mundo le tiene susto, es un proceso en donde se instaura y se empuja principalmente por el poder ejecutivo de la época. Es decir, Hugo Chávez ahí era el que estaba presionando para que se transformara la Constitución, y luego fue un fundamento para poder perpetuarse un poco más en el poder. En el caso chileno, todo lo contrario. El poder ejecutivo jamás quiso cambiar la Constitución. De hecho, no se presiona desde arriba hacia abajo. Esto es una presión de abajo hacia arriba. Como en el caso colombiano. En el caso colombiano lo mismo. No había un presidente que estuviese involucrado en el proceso constituyente. Había una masa de personas,
donde además partieron los estudiantes haciendo manifestaciones en la calle, y ellos impulsaron un movimiento que era el movimiento de la séptima urna, donde habían 6 urnas para distintas elecciones. Ellos pusieron una séptima urna hasta que el presidente lo reconoció y aceptó la instalación de esa séptima urna para preguntarle a la gente si quería un cambio constitucional o no. O sea, es un poco más parecido al nuestro porque justamente parte de abajo hacia arriba, pero obviamente como es mucho más conveniente, y esto no pasa hoy día, pasó con la elección de Piñera hace 2 años atrás, en donde se decía que si ganaba Guiller, imagínense Guiller como parte del establishment más clásico de no izquierda, iba a ser Chile convertido en una especie de Venezuela. Y ahí para adelante vienen todos esos mitos que son yo diría que el más potente es ese, como nos van a quitar derechos fundamentales, el derecho de propiedad va a desaparecer de la Constitución o algo por el estilo. Poniendo en el caso de la persona que lo cree, ¿es posible que pase algo así? Asumamos primero que el plebiscito gana apruebo, que es todo lo que todos queremos, y que gana la convención constitucional, así va a aparecer en el voto, ¿no? Sí. Que es también lo que todos queremos. 155 personas decidiendo estos artículos. ¿Es posible realmente que el derecho fundamental y el derecho a la propiedad dejen de existir? Hay 2 cosas que son importantes aclarar. La primera es que mecánica y otra cosa que es de fondo. La mecánica es, recordemos que hay una regla, y que es la regla de los 2/3. O sea, la idea es buscar dentro de ese órgano constitucional, en el fondo constituyente, es que hayan 2/3 de los integrantes que estén de acuerdo con algo para poder instalarlo dentro de una constitución. Por lo tanto, 4. Exactamente. Es muy difícil. Primero, si es que a alguien se le ocurre la locura de sacar derechos fundamentales, es muy difícil que eso ocurra porque implica que 2/3 de la elección de octubre va a significar que la mayoría de los chilenos quiere volar derechos fundamentales. O sea, eso es como histeria colectiva. Como la mayoría de los chilenos quieren sacar derechos fundamentales, por lo tanto, vamos a verlo reflejado a través de los representantes que van a intentar sacarlo. Eso me parece que es poco probable, pero donde yo más paso de lo improbable a lo imposible es respecto al argumento de fondo. En el derecho internacional, constitucional, hay un principio, que es el principio de no regresividad de derechos fundamentales. Ese principio dice básicamente que una sociedad que ha alcanzado cierto estándar de derechos fundamentales no puede regresar atrás en esos derechos hacia sus ciudadanos. Eso significa que respecto del derecho internacional sería no solamente condenable, sino que Chile sería objeto de muchas sanciones internacionales, porque recordemos que hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos, en donde si es que nosotros empezamos a desconocer derechos que hemos alcanzado, inclusive el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, pasaríamos a ser incluso sancionados como Estado por esa clase de conductas. Por lo tanto, sería un dispararse los pies de una forma bien, bien extrema, y que por eso yo digo pasa a ser imposible, porque es una de las reglas mínimas y básicas del derecho internacional para el derecho constitucional. Esos derechos no se pueden en el fondo eliminar. Lo que podemos hacer sí es volver a configurarlo, volver más protagonista algunos derechos que otros. Hoy día en el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución chilena, el artículo 19, hay un protagonista casi único y es el derecho de propiedad junto con su coprotagonista, que es la libertad económica. Como todos esos elementos son los que conjugan hoy día nuestro sistema y se caracteriza por eso, como todo se vende, todo se puede comprar, yo tengo el derecho de comprar lo que quiera, de hecho eso está en la Constitución, puedo ejercer la actividad económica que yo quiera siempre y cuando no sea contraria a la ley. O sea, bien coloquialmente y probablemente en términos más conocidos, estos derechos fundamentales, derecho de propiedad y otros varios, son técnicamente derechos adquiridos. Que es lo que exactamente ya no me lo pueden quitar. Es como el soberanos. Como esta plata que te pagan en septiembre, ¿cómo se llama eso? El aguinaldo. Claro. Lo empezaron a pagar, ya es un derecho adquirido, no me lo pueden quitar. Exactamente. No, exactamente. De hecho, se considera un derecho adquirido. Entonces, es muy difícil que eso ocurra, pero sí, yo creo que es una cosa que hay que ser súper consciente, porque cuando uno ve estas campañas como el miedo y el terror de la Constitución es súper buena. De hecho, me ha pasado que hay gente que me iba a decir a las conversaciones constituyentes, oiga, pero esta Constitución es de lo mejor que hay. Una señora me dijo, como, esto está dentro de las 10 mejores constituciones del mundo. Como lindo. Yo no sé en qué ranking lo vio. Claro, es como esos rankings que nunca existieron. Pero esa clase de mitos aparecen ahí justamente por esta clase de desinformación. Y aparecen justo diciendo cosas que ya son tonteras, como realmente son tonteras, lo digo en el término estricto de la palabra, es una tontera porque no solamente porque nuestra Constitución es muy mala, sino que además se basan en verdades a medias para poder levantar premisas, como salió un video que decía, ¿sabías tú que nuestra Constitución tiene casi todos los derechos de la Declaración Universal del Hombre? Como si fuera algo muy bueno. Y claro que es algo muy bueno, pero para 1946, porque en ese año se dictó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, claro, si estamos pensando en una sociedad del siglo XXI, estamos bien equivocados si estamos basándonos en una Constitución que tiene derechos de la mitad del siglo XX, primero, y segundo, hacia atrás, porque el otro problema que tienen nuestros derechos fundamentales es que son más bien de primera generación. ¿Qué significa eso? Es que en el mundo hay
tres tipos de derechos humanos. Son derechos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son mis libertades. Nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero, obligarme a transitar por lugares en que no me corresponde, que me secuestre, esa clase de cosas, en donde el Estado no está gastando nada para garantizarme el derecho. Solamente que nadie me prohíba o me obligue a hacer algo que no quiero. Los derechos de segunda generación aparecen un poquito después en la historia de la humanidad, aparecen del siglo XX. Los primeros son del siglo XVII, 1688, el Bill of Rights en Inglaterra, muy, muy antiguo. Después aparecen los de segunda generación, que es donde el Estado sí empieza a gastar plata, que son el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, etc. Y luego vienen los de tercera generación, que son derechos más específicos de ciertos grupos, como pueblos indígenas, como pueblos originarios, como mujeres, como menores de edad, como minorías étnicas, sectores geográficos apartados, minorías religiosas en algunos países. Nuestro sistema constitucional solamente protege, por antonomasia, los derechos de primera generación. Entonces, en estricto rigor nosotros, nuestra constitución... No tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a garantizar la salud. Exacto, son libertades de elegir, no son derechos reales, lo vamos a ver a lo largo de los capítulos siguientes, pero si alguien lo quiere revisar, que lo revise en el artículo 19, número 10 y 11, por ejemplo, la educación y la libertad de educación, en el fondo, de libertad de enseñanza. Esos son derechos que en realidad son libertades de elegir, entonces nuestra constitución hoy día protege las libertades, y eso equivale a estar jugando en un país que piensa para el siglo XXI, pero con un catálogo de derechos que es de 1688. Eso es bien trágico, porque en el fondo implica reconocernos como un país que todavía está en el subdesarrollo respecto de los derechos sociales de las personas. ¿Depresión? Sí, un poco menos, o sea, vivimos en un país viejo. Qué triste. Yo tengo una pregunta que también nace un poco de los mitos, yo creo. Luis Messina hizo otro flaco favor. Normalmente es como que este sector como que no sabe ganar y siempre alguien mete la pata. Y la gente cree realmente que es posible que la Asamblea Constituyente, que insisto se llama Convención Constitucional, se va a tomar el poder y va a sacar al presidente y por eso vamos a hacer Venezuela. Exacto. ¿Puede ser? Claro, y van a instaurar como ellos un Sí. periodo político que ellos van a liderar. Sí, como vamos a volver al parlamentarismo, al Claro. asambleísmo. De hecho, yo hace un rato leí eso, así como que estaba muy en Facebook y mucha gente comentando así como, sí, es cierto, eso va a pasar, la asamblea se va a tomar el poder y van a sacar al presidente y van a sacar a todos y Exacto. nos fuimos a los países. Como que Luis Messina es como el Mesías, así como tiene poderes, hiperpoderes. No, esto es como si yo lo que él dice es exactamente igual a si yo mañana me paro en la esquina de mi casa y dijera que con la junta de vecinos de mi villa nos vamos a tomar el poder y vamos a derrocar al presidente porque podemos hacerlo. Es algo que podría intentar hacer, pero es muy poco probable que ocurra. Ocurre en un universo muy histérico. Por eso aquí te digo que es extraño, porque la regla primera de ese acuerdo y en el fondo lo que se cambió ahora en la Constitución para poder pasar este plebiscito es justamente que la Asamblea Constitucional, o sea, la Convención Constitucional, si es que funciona, o incluso la Convención Mixta, da lo mismo, va a solamente desarrollar labores de redacción de una constitución. Y de hecho eso es lo que define a una asamblea constituyente como tal. Las asambleas constituyentes del mundo tienen como principal característica que se crean con el único fin de redactar una constitución y que luego de redactar el texto constitucional que se propone, se disuelven inmediatamente después. Entonces, sería contra la naturaleza misma de una asamblea constituyente. O sea, nuestro proceso es súper particular porque es un proceso, al bien a la chilena, pues como un proceso institucional de cambiar la constitución. Sí, exactamente. Oye, y aprovechando eso que tú decís, oye, disculpen que me tome tanto el micrófono, Por pero favor. tengo hartas preguntas para Rodrigo. Aprovechamos que saliste de tu casa. Estamos aprovechando. Sí, voy a aprovechar que veo gente viva. I see that people. Aprovechando lo que comentaste tú del poder de la asamblea y la diferencia que hay entre la asamblea, etcétera, etcétera, también hay otro sector político que también tiene resquemores frente a este proceso constituyente. Uh-huh. Y que dice, no, esto no es justo porque esto no es una asamblea constituyente. Y nosotros vamos a votar cualquier cosa en el plebiscito porque no es una asamblea constituyente. ¿Podemos conversar sobre ello? ¿Cuál es la diferencia para dejar claro el...? Porque hasta donde yo sé, mi percepción no técnica es que técnicamente es lo mismo. Es o lo sea, mismo. sí, pero algunos dicen, no, es que no es lo mismo. Muchos no son muy claros en decir por qué no es lo mismo, pero hasta donde yo he logrado leer por ahí, dicen que no es lo mismo porque supuestamente, no sé en qué parte lo leyeron, las asambleas constituyentes se autoconvocan y se autodefinen. Sí. Que lo que es bastante raro, casi como voy a convocar una asamblea constituyente, vengan todos conmigo, pero ¿por qué podríamos decir que nuestra versión no lo es? Lo que yo entiendo ahí que tiene que ver con una distinción política más que jurídica. O sea, en términos jurídicos, efectivamente, yo opino lo mismo. Yo creo que no hay una distinción entre el concepto de asamblea constituyente y el de convención constitucional.
Básicamente por eso mismo, la definición universal que conocemos en el derecho de una asamblea constituyente es justamente un órgano que se dedica a redactar una nueva constitución, que una vez que redacta la nueva constitución se disuelve. Y que por regla general es electo por la mayoría de los ciudadanas y ciudadanos de un país. Eso es parte de la definición genérica, porque es una definición súper genérica, porque básicamente existen asambleas constituyentes como países existen en el mundo. O sea, hay asambleas constituyentes en donde sus miembros han sido electos por una elección popular, en otros casos han sido designados, en otros casos han sido elegidos de forma aleatoria, como si fuera un jurado en Estados Unidos. Hay muchas formas de configurarla. El punto está en que nos hemos concentrado, yo a mi juicio erróneamente, en esta pelea por el título. Que yo creo que es más bien una cuestión de banderas. Hay grupos políticos que les gusta que aparezca esta cuestión tal y como lo imaginaron y si no, no funciona. Porque cuando alguien dice una asamblea constituyente es una autoconvocada, dirigida, soberana, etcétera, implica decir que todas las asambleas constituyentes en el mundo, prácticamente todas, no son asambleas constituyentes. Porque la gracia de una asamblea constituyente es que justamente tiene un reconocimiento jurídico, es una norma. Y una norma que para que sea norma en un sistema institucional tiene que ser reconocida por el sistema institucional, si no, no funciona. Entonces, las asambleas constituyentes en el mundo, en el fondo, han funcionado porque los países en esos estados las han reconocido, y por lo tanto no han sido, en el fondo, autoconvocadas. Han sido empujadas muchas veces desde procesos sociales como el nuestro, en donde la ciudadanía ha empujado a ese proceso constituyente, pero es el Estado en que en algún punto tiene que tomar la decisión de decir, vale, reconozco este proceso constituyente, le doy poder para que funcione, generando efectos jurídicos en el sistema jurídico propiamente tal. Porque así como lo plantean, yo también he visto esa comillas definición, en el fondo equivale a como organizar asambleas en cualquier lugar para que funcionen sin un reconocimiento institucionalizado. Donde yo sí reconozco en el fondo, el punto es que legítimamente hay gente a la que no le gustó el acuerdo de paz y nueva constitución, por ejemplo. Y si no te gustó el acuerdo de paz, yo puedo entender que tú digas, no me gusta y yo quisiera llamar a asamblea constituyente a una definición distinta, a una alternativa distinta, porque no me gustó, porque no hubieron suficientes organizaciones sociales, porque fue fuera del Congreso, por la razón que sea. Eso creo que también es importante que vayamos por la razón que sea. Esto que llaman al acuerdo que fue una cocina. Claro, o sea, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que no es una cocina porque básicamente fueron parlamentarios haciendo su pega. Con cámara y en el Congreso. Claro, pero entiendo cuando hay gente que le dice no me gustó porque podría haber considerado mucho más la opinión de la calle o las organizaciones sociales. Yo puedo entenderlo. Lo que pasa es que respecto del punto jurídico, la Asamblea Constituyente es una convención constitucional propiamente tal. Lo que pasa es que si yo quiero marcar un punto político de diferencia en el fondo, legítimamente yo puedo llamarlo. Ahora, donde yo pongo el ojo es a tener cuidado, porque puede que estemos preocupándonos un poco como de nombres o etiquetas cuando en realidad lo importante son las condiciones en que funcione esa asamblea constituyente. Yo sí creo que todavía les falta algunas cosas para que funcione efectivamente bien de forma democrática este sistema. Tiene que haber paridad, hoy día la paridad no está garantizada, tiene que salir de la manera en que estamos esperándola, tiene que haber cupos reservados por pueblos originarios, etcétera, etcétera. Hay una fecha para la paridad, ¿cierto? Tenemos un plazo, incluso posterior al plebiscito. Sí, hasta junio. Hasta junio. Lo complejo igual, y de hecho lo que va a ocurrir ahora es que se van a adelantar muchas de las discusiones hasta marzo. Justamente porque mucha gente dice no tengo garantía si me meto en este proceso constituyente si no hay paridad hasta el 26 de abril, estoy votando en el fondo muy a ciega. Entonces por eso es que hay algunos partidos políticos y algunos parlamentarios y parlamentarias que han intentado adelantar la discusión para poder definir si es que salen o no salen estos escaños reservados y la paridad antes del plebiscito, y de hecho lo que quería ocurrir es que antes del 20 de marzo esto ya esté más o menos definido. En rigor hoy día lo que falta definir es de qué forma se va a establecer esa paridad, porque hay dos tesis, ya no es que se vaya a desechar de plano. Lo que pasa es que una de las tesis es una corrección bien mala, que en el fondo no garantiza que finalmente lleguen a haber 50 y 50% de hombres y mujeres en el Parlamento. A mí me gusta la que salió de la Cámara de Diputados y que no fue aprobada en el Senado. Nació de RN. Y que nació... de Marcela Sabat. Sí, o sea, de hecho, fue gracias a Marcela Sabat finalmente que logran sacarse los votos en la Cámara de Diputados para poder salir en el fondo aprobada. Que desgraciadamente luego no se pueden aprobar en el Senado porque, entre otros parlamentarios, nuestro senador Juan Castro de nuestra región no se presentó o se abstuvo, digamos, que fue un grave problema. Pero por eso yo creo que
más que debilitarnos en abrir otro flanco para discutir si es que el título está bien o está mal del nombre de la Asamblea Constituyente, yo creo que lo mejor es enfocarnos en, uno, empujar en las condiciones de lo que queremos, que yo creo que lo clave es cómo queremos esta convención constitucional. ¿La podemos empujar de una forma u otra? Yo creo que la clave es, si tenemos una coyuntura política desde la calle, como dice la Francia, empujar para que esas garantías se den. Fuera de que nos guste o no nos guste el proceso y echarlo abajo, empujemos para que esta cuestión efectivamente sea como esperamos que sea y sea lo más democrática posible, uno, y dos, para que en abril gane el apruebo, los que queremos apruebo en el fondo, con una mayoría contundente, porque tenemos que en el fondo ser conscientes de que tenemos 3 filtros. Tenemos el filtro de abril, luego tenemos el filtro de quiénes van a ser los representantes y van a trabajar por esto en octubre, y luego en la votación después de salida en el fondo del plebiscito, que va a ser este plebiscito que va a votar si es que el texto que queda de este órgano constituyente en el fondo va a ser válido o no. Ya que vamos a tener 3 filtros, sabemos que la mayoría se va a ir diluyendo conforme van pasando las elecciones, por lo tanto, si no tenemos una mayoría importante por sobre el 65-70% hoy día, va a ser difícil dar garantías de que al final del proceso vamos a aprobar una nueva constitución. En la prueba va a ganar, como dijo Alberto Mayol, con una ironía, con 73%. Él dice, sí, lo dijo, ¿verdad? En el podcast de Edo Caroe. Oye, Rodrigo, haciendo como una especie de... no de resumen, pero quizá acercándole un poco más a la gente todo este proceso constituyente. Si, por ejemplo, yo te preguntara, mi abuela no tiene idea de cómo le va a servir esta nueva constitución, este proceso constituyente. ¿Cómo le podemos explicar a ella de que por qué tiene que votar a prueba? Así de simple. O sea, vote a prueba por esto y no porque no. Yo tengo una... No, amiga, no. Yo tengo una teoría nomás, que es una muy personal, y que es que yo creo que como yo decía, esta teoría del edificio, una constitución regula todos los ámbitos de vida en sociedad. Regula 2 cosas que son muy importantes para mí. Por una parte, los derechos fundamentales, que es cuáles son las garantías que el Estado nos da para poder funcionar. Y por otra parte, cuáles son las cuotas de poder, que yo creo que es una cosa que hemos hablado poco, pero que tiene que ver con cómo participamos, en el fondo. El grave problema hoy día es creer que la ciudadanía espera una solución armada. La ciudadanía lo que espera es un asiento más en la mesa en donde se toman decisiones. Básicamente eso, la gente quiere tomar parte de esas decisiones. Entonces, en esta constitución que fue creada en dictadura y que no ha cambiado a pesar de lo que algunos dicen, que es el otro mito, es como la constitución ya se ha cambiado muchas veces, no es la misma, claro, exactamente. En 2005. En absoluto, todo lo contrario. No solamente no es la constitución de Lagos, porque Lagos, por mucho que la haya firmado, no ha cambiado nada, ni los núcleos centrales de la constitución. Se ha cambiado más de 35 veces, pero no ha cambiado ni los núcleos centrales de la constitución, ni tampoco el capítulo de derechos fundamentales. Lo que ha cambiado todas estas reformas son elementos orgánicos, es decir, las instituciones del Estado chileno, pero no la filosofía ni la ideología de la constitución. Tanto es así que hoy día, cuando se van las causas al Tribunal Constitucional, lo que hace el Tribunal Constitucional para interpretar, en el fondo, que esto es una regla básica de interpretación en el derecho, es que uno interpreta primero el texto, ve la norma escrita, y cuando no queda claridad respecto a lo que uno está interpretando, echa mano a algunos mecanismos de interpretación secundarios. Y uno de los más importantes es el de la interpretación histórica. Cuando yo me voy a interpretar, en el fondo, cuál es la historia de la ley, qué es lo que se discutió, qué es lo que está en las actas de cada una de las leyes. Y eso está, cuando yo saco una ley del Congreso, aparece hasta el nombre del parlamentario que dice alguna cosa y uno puede entender, en el fondo, cuál es el espíritu de la ley. En el caso de la Constitución, el Tribunal Constitucional lo que siempre hace es revisar las actas de la Constitución de 1980, es decir, de la Comisión Ortúzar, que es la que se conformó por la dictadura para poder redactarla. Entonces, cuando alguien me dice es que la Constitución ya no es la misma porque cambió en el 2005, no es verdad, eso es absolutamente falso, porque de hecho, hasta para interpretar la Constitución utilizamos las actas de la Comisión Ortúzar, porque no hubo comisión para la época de Ricardo Lagos, justamente porque no es una nueva Constitución, fue una reforma constitucional. Bueno, yo creo que depende de quién le preguntéis lo que le podéis responder a todo. Bueno, perdón, que ahí me fui, pero respecto a eso es el tema de las tutelas de derecho. O sea, claro. Yo creo que la más importante es esa. En Chile tenemos 2 acciones constitucionales para proteger nuestros derechos. El recurso de amparo y el recurso de protección. El recurso de protección es el que protege los derechos fundamentales como sociales y nuestras libertades. El problema es que nuestro recurso de protección, que está en el artículo 20-21, que son los recursos que aparecen después del artículo 19, son enfocado solamente en proteger las libertades individuales. De hecho, si tú te fijas, ese artículo, cuando habla del recurso de protección, dice, se protegerá a través de este recurso los artículos tanto, no dicen genéricamente se va a proteger el artículo 19, dicen solamente estos artículos y en estos incisos. Entonces, cuando uno se pone a revisar qué artículos son y qué incisos son, efectivamente por eso es que a tu abuela no le hace sentido, ni a la mía tampoco, porque protege solamente libertades individuales.
que son las cosas en el fondo que es que nadie me puede obligar a transitar de un lado a otro de una forma inadecuada, etcétera, etcétera. Pero si es que yo me voy, por ejemplo, a discutir, por ejemplo, el tema de la salud. Llevo 2 años esperando a que me atienda un médico porque no tengo acceso a esa garantía. Nuestra Constitución no garantiza el acceso universal a la salud en términos gratuitos. Te permite elegir. Me permite elegir. Permite que existan 2 o más sistemas de salud. Exactamente. Claro. Y el que está puede ser súper precario, pero no tengo forma de mejorarlo a través de una acción de recurso de protección, por ejemplo. Sabiendo que es sumamente indigno, es evidentemente indigno para una persona esperar 2 años por una atención de emergencia, una atención de salud o una operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso colombiano, en el 91 lo que se hizo fue que se instauró el recurso de tutela. Entonces lo que ocurrió es que cuando yo, colombiano, después del año 91 pasaba que mi familia tenía un problema médico en el sistema público y se demoraron más de 1 año, por ejemplo, en atendernos, yo podía ir incluso ante una comisaría a intentar un recurso que es súper desformalizado, que puedo intentar yo solo sin abogado, en donde le pido que se cumpla ese derecho. Y como el Estado me prometió eso dentro de la Constitución, es el Estado el que tiene que garantizarlo. Si el sistema público no funciona, entonces el Estado tiene que pagarme una clínica privada para poder yo acceder a esa prestación. Qué lindo. Número 1, porque ahí viene el otro, es un mito mix, que en el fondo cuando la gente dice, ya vale, como si eso ocurre, o sea, suena súper bonito, pero el gasto público va a ser inmenso. Y ahí viene la otra contrapartida del argumento. Y es que esa clase de acciones genera un incentivo bien interesante. Y es que el problema muchas veces del Estado es su organización, cómo funciona. Tú tienes hoy día en el servicio público, los funcionarios públicos muchas veces funcionan con esto que se llama la fragmentación institucional. Yo hago mi pega, cumplo con mis metas, no entiendo qué es lo que hace el de al lado, y por lo tanto tengo menos herramientas para poder resolver esos problemas. Obligaría a que el Estado ponga mucho más atención en cómo presta esos servicios, en que el sistema de la administración pública sea mucho más aceitado, que funcione mucho más dinámicamente, que sea mucho más eficiente, que pongamos realmente a la gente que funciona mejor, etcétera, etcétera, para poder evitar que el Estado tenga que desembolsar plata para mandarme a una clínica privada en el fondo, siendo que tengo un sistema público que a lo mejor es deficiente porque necesita más recursos, porque necesita mayor inversión. O sea, sin ir más lejos, hasta el año pasado la inversión pública en salud se había disminuido respecto de 3 o 4 años anteriores. En el caso de cultura es lo mismo. O sea, nuestras inversiones en salud pública, en cultura, en educación, no superan nunca más allá del 8 o 9% de la inversión pública total del país. Quizás es momento para que el Estado de Chile diga, vamos a invertir cerca de la mitad. Suena bonito todo esto que estás hablando, así como que dejamos de, cuando hablaste de la educación quedamos todos para abajo, ahora como que un poquito de esperanza. Sí, lo que pasa es que está lleno de mitos, entonces la pega justamente es esto, a través de los podcasts y a través de todos los espacios que tenemos, Sí, conversarlo nomás. claro, creo que lo mencionamos delante, y creo que es súper importante. La Constitución no es la madre de todas las batallas, sí una de las más importantes. Exacto. Y no por estar escribiendo la Constitución, aunque se va a demorar 9 meses más 3 de prórroga, no se pueden hacer otras cosas. O sea, en este caso tu abuela le decir, mi abuela va a esperar 1 año para la Constitución, claro, y después que se hagan efectivas las leyes de la Constitución podría tomar un poco más de tiempo. Pero nuestros operadores políticos podrían hacer cambios hoy día que pudiesen afectar el bienestar social de las personas hoy día. Exactamente. O sea, la agenda social entre comillas puede seguir funcionando. Exactamente. Y que no le crean a la gente así cuando no, si el bus de la Constitución se va a demorar mucho, son 2 años. Claro. O sea, tienen que hacer la pega igual. Esto empieza, ya la Constitución nueva es cuando ya sale publicada en el diario oficial y ahí empieza. Yo creo personalmente una razón muy importante para cambiar la Constitución, más allá del tecnicismo de los artículos, los derechos fundamentales, que son todos muy importantes. Yo creo que hay una bien genérica. Somos una sociedad del año 2020 con una Constitución, como ya lo mencionaste, que representa una sociedad, yo pensaba que era de los 80, representa una sociedad de 1600. Estamos claros que obviamente hay algo que va a chocar. O sea, en algún momento vamos a chocar con lo que queremos, con lo que podemos hacer. Entonces, necesitamos cambiarlo. Por último, pensemos que van a reformar toda la Constitución actual para darnos muchos beneficios, muchos derechos sociales, etcétera. Pero al mismo tiempo sigue siendo importante cambiarla para que refleje a la sociedad que somos hoy día, una sociedad donde tenemos más participación, en una sociedad en donde estamos buscando paridad, algo que nunca habíamos conversado, en donde incluso se discutió si los niños, niñas y adolescentes podían votar, que tampoco antes se había comentado, pero hoy día tenemos una sociedad que avanza más rápido, que tiene otros medios de comunicación, que piensa diferente, y la Constitución debería representarnos a esa sociedad y no a la sociedad pacata, callada de los 80. Y la invitación va, yo creo, más que escucharnos a nosotros, a todos los que están en eso. Escúchenos si esa es la idea. Escúchenos en la idea, obviamente, pero replicar estas conversaciones también con sus vecinos, un poco buscar más información al respecto y no quedarse con lo que ven en la tele
o que escuchan o que ven en Facebook. Hay muchas más cosas, son cosas mucho más profundas y que Chile Decida Talca también es lo que busca, que ustedes también se instruyan al respecto de todo este tema tan importante que estamos viviendo como sociedad y que no nos quedemos y que no sea como el 100% que votó, sea un 25.6, 26.5, que fue el universo de votantes que fue en la última elección presidencial, sino que seamos muchos más. Eso es lo Oye, importante. y respecto a eso, yo creo que igual es importante que comentemos un poco como qué cosas se vienen de aquí en adelante, ¿cachai? Porque estamos dando esta discusión, onda, las votaciones, ¿cachai? Más o menos como fechas, qué va a pasar en abril, qué va a pasar después. Entonces... Bueno, para que todos lo tengamos... Primero, la fecha institucional es el 26 de abril, y es la fecha del plebiscito en donde vamos a tener que votar dos cosas. Vamos a tener dos facsímiles en el fondo, son dos hojitas. Una que es apruebo o rechazo una nueva constitución, que es básicamente en el fondo esto de las campañas en las que estamos muchos y muchas. Y luego, independiente de lo que haya votado apruebo o rechazo, tengo que votar por cuál sería, en caso de que se cambie la constitución, el mecanismo ideal para mí para poder hacerlo. Y tenemos dos opciones entre convención mixta y convención constitucional. La convención mixta es mezcla entre ciudadanía electa y parlamentarios autoelegidos para poder conformar ese órgano, y convención constitucional es una elección abierta donde todos elegimos en el fondo todos los miembros. Antes de eso, dentro de marzo deberían discutirse en el fondo y cerrarse estos elementos de las condiciones que hablábamos recién, como los escaños reservados para los pueblos originarios, que hoy día están entre 18 y 23 posibles, y el caso de la paridad de género dentro de la composición del mismo órgano. Desde el 26 de febrero parte en el fondo la campaña formal, que es la campaña ya con mecanismos audiovisuales, con rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos decidido también volcarnos a una campaña más bien informal, que en el fondo busca informar a la ciudadanía, lograr resaltar algunos saberes colectivos, porque la idea no es parecer evangelizador con esta cuestión, porque uno puede aportar al debate, pero la idea es que todo el mundo ponga a disposición sus conocimientos, de los que viven, de lo que sabemos, de donde estamos habitando, en el fondo a lo que nos dedicamos. Y eso ya partió, y por eso en el fondo es esta plataforma del que Chile Decida, y por eso tenemos algunas actividades pensadas que van desde todo el mes de febrero en el fondo y mes de marzo hasta llegar al plebiscito para poder informar. Yo creo que es básicamente sí, o sea, tenemos distintos mecanismos y claro, efectivamente podemos llegar a sus puertas, como si hay gente que quiere que abramos una discusión en su junta de vecinos, su grupo familiar, como tenéis 10 o 15 personas que quieres juntar, habla, ¿no? Y veamos la posibilidad de que podamos abrir estas conversaciones, que tenemos un tallercito en el fondo para poder incorporarlo y poder saberlo. Yo creo que aquí la clave es como darse cuenta que vamos a tener dos campañas distintas. Una campaña que busca desinformar y que es una campaña que solamente busca decir que no porque no, y otra cosa que es una campaña que va a buscar en el fondo ahondar en los argumentos de verdad. O sea, yo realmente yo tengo la confianza de saber y la certeza de saber que acá lo único que buscamos es que ojalá usted saque dentro de la madeja de lana que hay dando vuelta una hebra de ese hilo y lo empiece a desenrollar. No es nada más que eso, como lleguemos hasta el fondo de los argumentos y encontrémonos con cuáles son los núcleos reales, dónde tenemos argumentos reales y dónde tenemos marketing barato en el fondo, para poder efectivamente hablar con peso y con base y no estemos solamente basándonos en que hay videos llamándonos a decir que no porque no o que sí porque sí, cuando en realidad hay argumentos de peso para poder discutirlo y ponerlo a disposición del conocimiento de todos. Sí. Bueno, y en pos de eso también, disculpa Matías, invitar a todas las personas que quieren unirse a nosotros también en esta linda campaña, a seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, que es Talca Decida, también Facebook, y ojo también que en esas mismas plataformas vamos a estar publicando todas las actividades que estamos realizando. Se van a hacer charlas al aire libre, se están organizando de a poco, así que estén atentos a redes sociales, que quieran comprender, que quieran aprender un poco y aclarar ciertas dudas respecto a todo este proceso, son todos bienvenidos. Pueden hablar al inbox y ahí nos contactamos y hacemos algo entretenido. Y escríbanos y vamos a algunas de esas preguntas van a aparecer en el programa. Este es el piloto. Exactamente, este es el piloto. Y esperamos hacer uno semanal y poder publicándolo en Spotify. Así que todas las dudas que tengan, acá, pues, háganlas llegar. Las vamos a subir a distintas plataformas, ¿esto es cierto? Sí, hagamos al tiro el hype del siguiente capítulo. El siguiente capítulo va a estar buenísimo porque vamos a tocar un tema bastante complejo. Sí, vamos a hablar sobre feminismo y constitución. Vamos a tener unas invitadas que son muy bacanas, que de verdad estoy segura que les va a encantar escuchar. Que tienen mucho que decir sobre este proceso, también sobre sus espacios también, que hoy en día es tan importante el hecho de que a las mujeres
se nos deje de invisibilizar, de que se empiecen a conversar sobre nuestra realidad y eso, pues, yo sé que les va a encantar. Espérennos. Buenísimo, buenísimo. Espérennos. Espérennos. Así que le agradecemos, bueno, a Matías, Francia, a Rodrigo por su instrucciones increíbles. Invitación siempre abierta. Sí. Si alguien quiere auspiciar el programa, Sí. no Oye, estaría mal. eso es cierto. Queremos dejar en claro que nosotros nos estamos organizando con donaciones personales, estamos organizando una rifa también, como para juntar fondos en libros. Los premios son libros, así que los que quieran apoyarnos económicamente, también vamos a tener a la venta chapitas. Chapitas también. Bueno, para para cuando puedan ver Eso. el video, ahí en nuestro modelo. Sí, nuestro modelo promotor. Rodrigo es el modelo oficial de esta sí. campaña. Bueno, Ahí hacer está. hincapié, de nuevo, esta es una campaña completamente independiente. Aquí hay personas que militan, que no militan, que concuerdan con los partidos, que no concuerdan con los partidos. Aquí lo único que nos interesa es tener un espacio de conversación abierta para todos y que finalmente terminemos el 27 de abril aprobando. Sí. Que el 27 nos levantemos pensando en lo que se viene para octubre, en pensar en los constituyentes. Y eso es lo único que nos une acá. Nadie lo va a hacer firmar por una afiliación a partido, ni por defender a las ballenas, ni mucho Claro. menos. Esto es un espacio para Aunque poder... defender las ballenas puede ser importante. También. Sí, Para un espacio para ser parte de la historia y para transformarla. Yo creo que Exactamente. uno siempre tiene que hacerse la pregunta de qué lado de la historia está. Como yo creo que le ha pasado también a los gringos cuando estuvieron con el caso de Rosa Parks, si estamos abriendo en el fondo cuáles los derechos de las comunidades afroamericanas, los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Uno siempre tiene opciones de ponerse de un lado o del otro de la historia. Yo solamente creo que la invitación es a analizar bien de qué lado va a estar usted, porque en el fondo esta cuestión no es solamente una cosa que se termina en abril, sino que va a tener un impacto en la historia de nuestro país por los siguientes, por lo menos 40 o 50 años o más. Y para eso hay que definir bien quiénes somos, en qué creemos y cómo queremos que se construya un país. Elija ser parte de la historia, no ser rerte. Eso. Sea parte de la historia. Ser parte del cambio también. Yo el otro día conversaba con mi mamá, eso que me decía, ¿por qué tú estás participando en esto? Yo le dije, porque yo quiero que cuando tenga tu edad poder decirle a la gente, yo estuve ahí, ¿cachai? Yo fui parte de ese cambio y nos juntamos un montón de gente llena de esperanza y llena de ganas de trabajar y construimos lo que ojalá podamos decir que hoy día es Chile, ¿cachai? Que lo podamos decir en 40, 50 años más. Mira, esto que es Chile, nosotros lo empezamos a construir hace 40, 50 años atrás, un grupo de gente llena de esperanza. Hay un video que salió en noviembre de Pablo Macaya haciendo de profe y que le preguntaban cómo era Chile. Claro. Este es Chile, 40 Muy años bonito. después. Es Sí, maravilloso. es bien Imagínate lo que tú bonito, decís. es bien bonito. Sí, bien palabras al cierre, entonces, don Rodrigo. No, yo muy contento de estar en este espacio y de ser parte de esta plataforma que hemos creado. Solamente invitarlos. Realmente es un espacio, además de que es un hecho histórico, hay una épica detrás. Hay una cosa súper emocionante que está detrás de cada uno de los trabajos que vamos haciendo. Hay mucha gente comprometida que está poniendo a disposición de esta pega su tiempo y su voluntad. Y yo solamente invitarlos a que se sumen y que trabajemos juntos por hacer el país que queremos. Súper. Francia. Nada, también estoy contenta, estoy agradecida de poder estar acá en este espacio en particular, en esta campaña. Creo que estamos haciendo algo muy bonito y de que todo lo que se viene puede ser incluso más bonito, que hay que seguir poniéndole empeño nomás, hartas ganas, harto esfuerzo y eso, pues yo creo que se vienen grandes cosas. Pues. Ahí donde tiene que sonar jara de paro de fondo. Bonito. Claro. Yo, bueno, por mis palabras al cierre es que orgulloso primero porque de que pudimos levantar esto, nos costó hacer conversaciones, harto tiempo, hemos puesto. Muchas gracias Rodolfo porque él nos prestó el estudio de Súper grabación, bien, nos prestó el súper micrófono y el gracias. equipo y más encima tiempo porque se ofreció con la postproducción, así que felices con eso y feliz por ser parte desde el estallido social. Yo creo que todo nos pasó buscar el espacio de donde podíamos hacer aporte. En algún momento salimos a las calles a hacer aporte y de pronto ya las calles se tornan complejas. Yo no voy a salir con mi niño a la calle, pero sí puedo ser parte de otra forma y tener otros espacios de participación que son importantes como la discusión, como el buscar argumentos y invitar a todos a participar con nosotros, a hacernos preguntas y si no quiere participar con nosotros no importa, pero hágase preguntas a usted mismo, busque información. Cuestiónese lo que ve. Hoy día las redes sociales, la era de internet permite que haya demasiada información. Aprenda a limpiar lo que ve, verdad, lo que no. Y si no tiene la duda, pregunte. Y ya, fórmese un criterio. Y que Chile decía, ojalá el mejor camino, que en nuestro caso es apruebo.
Así es, no, yo también contento, por fin resultó, lo logramos juntar, gracias a Rodolfo también, y eso, estén atentos al próximo capítulo que se viene entretenido, quiéranse harto nomás, esta semana es como bien linda, hoy andan en el centro, amor por todos lados, así que eso, pues nos estamos viendo, nos estamos escuchando, también viendo, se me olvida la cámara. Y eso, pásenlo bien, disfruten y únanse a nosotros, de verdad. Si no le da miedo o le teme un poco al que dirán de la gente, compartir quizá el sí apruebo hace que las personas que sí se sientan apoyadas. Hay muchas formas de participación, imprima algo, lo que quiera, todo sirve. Acá todas las monedas no sirven a nosotros. Así que eso, disfruten, muchas gracias y Instagram. Estamos en el próximo capítulo. Sí, pues nos pueden encontrar en Instagram, ¿no? Sí, en Instagram. Que Talca decía. Que Talca decía. Y en Facebook también, que Chile decía Maule. Que Chile decía Maule. Así es. Ahí está toda la información que necesiten también. Y si quieren alguna charla, como dijo Rodrigo, alguna capacitación, lo que necesiten, por ese medio el equipo no habría ningún problema. Ahí será cargo. Ahí seré a cargo. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.